Desde un truco borracho durante el 4 de julio que pitó a un padre frente a la cámara, hasta un padre survivalista que filma sus planes antes de asesinar a su familia y desaparecer en un búnker oculto. Estos son algunos de los momentos grabados más perturbadores y desgarradores de la historia. Algunos de estos clips son tan gráficos que han sido eliminados de internet, así que como siempre se recomienda discreción al espectador. Nivel 1. Kayakista se encuentra con orcas cazadoras. En el tranquilo Canterbury, en Nueva Zelanda, el tiktoker Eddie O'Hare, conocido en línea como Crayfish Kayak, estaba transmitiendo en vivo mientras pescaba desde su pequeño kayak. Sus seguidores lo conocían por compartir videos de sus aventuras en el mar, pero esta era una aventura que no vieron venir. Ese día estaba en vivo hablando de cómo el mal tiempo dificultaba la pesca. Y entonces todo cambió cuando Eddie se dio cuenta de que no era el único depredador en esas aguas. De la nada, una manada de enormes orcas blancas y negras, también conocidas como ballenas asesinas, apareció de repente, y una de ellas se deslizó justo por debajo de su kayak. Oh my God! There's one behind us! Oh my God! Oh! Oh, Las noticias sobre estos depredadores que atacaban embarcaciones eran cada vez más frecuentes, y por un momento sus espectadores debieron preguntarse si él sería el siguiente, especialmente cuando una de ellas se acercó tanto a él. Sin embargo, tan silenciosamente como habían aparecido, las ballenas se desvanecieron en las profundidades. Todo duró menos de un minuto, pero dejó a Eddie más que aterrorizado por lo cerca que había estado de un formidable depredador. El puma que acechó a un senderista. El senderismo es un pasatiempo divertido que combina un buen ejercicio con un vistazo al lado salvaje de la naturaleza. Pero en octubre de 2020, un hombre en Utah terminó encontrándose con mucho más de lo que esperaba durante su carrera nocturna. Kyle Burgess, de 26 años, trotaba por el sendero Slade Canyon cuando creyó ver a unos gatitos salvajes. Así que sacó su teléfono y caminó hacia ellos para tomar una foto más cercana. Todo tierno, ¿verdad? ¿Qué podría salir mal? Pero hay algo que hay que saber sobre las crías de animales salvajes. Puede que sean tiernas, pero sus madres son mucho más grandes, más furiosas y nunca están lejos. Y esta vez no era diferente. Kyle no estaba probando palabrotas, la madre de las crías había aparecido, y durante casi 6 minutos de infarto, Kyle se enfrentó a una tensa situación con una furiosa depredadora que lo acechaba. Lo intentó todo, retrocedió lentamente sin darle la espalda, habló en voz alta, gruñó, se hizo grande, todo lo que pudiera hacer para que ella lo dejara en paz. Pero ella seguía siguiéndolo, siseando, abalanzándose y hasta extendiendo sus garras, desafiándolo a cometer un error mientras intentaba con desesperación mantenerla a raya. No! No! You, dude. Esto duró 5 largos minutos, y cuando no quería dejarlo ir hizo lo que tenía que hacer. Agarró una roca, la lanzó y funcionó. El sobresaltado puma corrió hacia la maleza. Kyle compartió el video en Instagram donde se volvió viral. Muchos expertos en vida silvestre señalaron después que no intentaba comérselo, solo proteger a sus crías. Pero cuéntenle eso a Kyle, quien creyó que estaba a un paso en falso de convertirse en alimento de puma. La casa se inunda. En agosto de 2024, una feroz tormenta azotó la ciudad de Orem, en Utah. Lo que comenzó como un aguacero fue descrito como una inundación de nivel centenario que había convertido los accesos a las casas en ríos. ¿Qué tan grave fue? En un video que se volvió viral, Whitney Red estaba en el sótano de la casa de sus suegros. El agua de lluvia comenzaba a entrar por las ventanas del sótano y todos corrían para salvar lo que podían llevando cosas a un piso más alto. Whitney siguió grabando para tener evidencia para el seguro cuando todo se calmara, pero desde luego no esperaba capturar lo que sucedió después.
En un instante todo cambió. En una escena que ella describió como las cataratas del Niágara, una enorme ola había reventado, derribando la ventana y anegando de repente la casa. Se escucharon gritos mientras todos corrían a ponerse a salvo. Afortunadamente nadie resultó herido, y las lluvias finalmente pararon, dejando el sótano con 60 centímetros de agua. La familia terminó publicando una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para las reparaciones. Barco turístico filma una erupción. Esta cámara captó lo que debía ser un tranquilo recorrido con olor a azufre, pero se convirtió en un "no vas a creer lo que acabo de filmar". Todo ocurrió el 9 de diciembre de 2019, cuando un grupo de turistas realizaba una caminata guiada en Whakaari, también conocida como White Island, el volcán de cono más activo de Nueva Zelanda. Uno de los turistas, Alessandro Kaufman, capturaba el idílico paisaje mientras el grupo avanzaba hacia el cráter y regresaba, sacando fotos de las fumarolas fingiendo no estar preocupado por estar sobre un volcán activo, pero no tenían idea de que el universo había decidido sorprenderlos de una manera que ninguna podría haber previsto. Essa é uma das poucas oportunidades que você tem para ir direto na... Todo el grupo había vuelto al bote cuando la cámara de Alessandro captó algo salido de la peor pesadilla de los habitantes de Pompeya. Una nube de ceniza disparándose velozmente hacia el cielo y extendiéndose con rapidez justo desde donde habían estado parados momentos antes. En cuestión de minutos, la isla se transformó en algo sacado del tráiler de una película apocalíptica. Mientras un grupo se salvó por haberse alejado del volcán, un segundo grupo de 47 personas estaba más cerca de la erupción. De hecho, una hora antes habían estado al borde del cráter principal. En el momento de la erupción estaban en la cima del cono volcánico sin tiempo para reaccionar y sin ningún lugar a donde huir. No hubo advertencia previa y las autoridades no estaban seguras de si vendría otra erupción, así que no había ayuda en camino. Al final, 3 pilotos locales de helicópteros turísticos y uno de los barcos de excursión regresaron para rescatar a 25 de los turistas varados antes de que llegara la guardia costera. La energía festiva del recorrido desapareció de inmediato mientras los pasajeros pasaron al modo ayuda, repartiendo agua, chaquetas, cualquier cosa para confortar a los sobrevivientes cubiertos de ceniza que habían estado demasiado cerca de la erupción. Muchos sufrieron quemaduras graves y heridas críticas, pero ellos fueron los afortunados. 22 perdieron la vida a causa de la erupción, y desde entonces los recorridos a Whakaari han sido suspendidos. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta y suscríbete porque el nivel 2 está a punto de ponerse mucho más escalofriante. Nivel 2. Sepultado en un pozo de nieve. En marzo, el esquiador Francis Sober estaba en Mount Baker, Washington, deslizándose por la nieve profunda con su GoPro. Poco sabía que iba a ser un nuevo amigo de la manera más extraña imaginable. Acababa de pasar entre unos árboles cuando algo rojo llamó su atención. Era una tabla de snowboard brillante. Curioso, Francis regresó para ver más de cerca y entonces descubrió algo impactante. La tabla se estaba moviendo. Lo que parecía un truco extraño en un pozo de nieve era algo mucho más oscuro. Un snowboarder llamado Ian Steiger estaba enterrado de cabeza bajo casi 2 metros de nieve. Había estado cortando entre la nieve profunda cuando se enganchó en algo y cayó de cabeza en un pozo de árbol. Su grupo le había estado llamando por radio para saber dónde estaba, pero Ian no podía alcanzar su walkie-talkie. Casi 7 minutos habían pasado y le quedaba muy poco aire. De inmediato, Francis comprendió lo que estaba viendo. Dejó sus esquís y empezó a cavar frenéticamente con las manos mientras llamaba a Ian. Tras un minuto cavando, llegó al rostro de Ian y logró abrirle una vía de aire. Solo entonces se tomó el tiempo de buscar una pala para sacarlo. All right, how you doing? You good? I'm good. Okay, good. We'll get you out of here in a sec, okay? Era imposible saber qué hubiera pasado con Ian. Muy poca gente había podido bajar por esa ruta. El video del rescate se volvió viral, acumulando millones de vistas. Y es un poderoso recordatorio de que estar preparado con el equipo adecuado y una GoPro puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El caso de Alan Ray. Era el 4 de julio de 2024 y Alan Ray McGrew, de 41 años, estaba en pleno espíritu patriótico. Al fin y al cabo, el 4 de julio era su festividad favorita del año y estaba organizando una fiesta en su casa en Summerville, Carolina del Sur. Vestido con un disfraz del tío Sam en rojo, blanco y azul, sombrero de copa incluido, mientras fumaba un cigarrillo, fue captado bailando mientras sus amigos y vecinos miraban. Sería el último video del padre y esposo en vida. Horas después, cerca de las 10:30 p.m., las cosas tomaron un giro oscuro. Alan, que había estado bebiendo por horas, decidió hacer un arriesgado truco y equilibró un gran fuego artificial sobre su sombrero rojo, blanco y azul. Su esposa Paige pensó que solo estaba presumiendo, pero lo que ella no sabía hasta que fue demasiado tarde era que ya había encendido el fuego artificial. En un momento que los presentes no olvidarán pronto, el fuego artificial explotó justo sobre su cabeza y Alan se desplomó. Un minuto estaba riendo y bailando con su sombrero de copa, al siguiente yacía muerto en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, una celebración, un disfraz y un truco arriesgado resultaron en tragedia. Nivel 3. Por encima del barandal. Con amigos como Taylor Smith, ¿para qué necesitas enemigos? Esta impactante ruptura de amistad comenzó como una apuesta de verano que rápidamente se fue de las manos. Jordan Hollerson, de 16 años, estaba parada al borde de un puente de 18 metros en el Parque Regional de Moulton Falls, en Washington. Debajo de ella había una caída vertical hacia el río Lewis. Detrás había amigos filmando y uno incluso hizo la cuenta regresiva desde 3. Pero entonces, de la nada, Taylor Smith, de 18 años, se adelantó y empujó a Jordan con fuerza. El empujón envió a Jordan cayendo 18 metros antes de golpear el río con un brutal panzazo. Cuando salió a la superficie, un paramédico fuera de servicio la ayudó a salir. Estaba sangrando y con dificultad para respirar. El video se volvió viral y a Taylor lo llamaron de todo. Salió al aire para defenderse, alegando que Jordan le había pedido que le empujara para vencer su miedo. Pero esto no era cualquier broma. She wanted to jump and she was scared and she had asked me to give her a push and I didn't think about the consequences. I thought she would be fine. Jordan había sufrido lesiones muy graves, 6 costillas rotas, un pulmón perforado y aire atrapado en el pecho. Le esperaba una larga y dolorosa recuperación, y eso solo contando las lesiones físicas. Dándose cuenta de que podía enfrentar una pena grave si no confesaba, Taylor finalmente aceptó un trato y se declaró culpable de imprudencia temeraria. I'd like to sincerely apologize to Jordan Holgerson, her family and friends for the pain and humiliation I have caused by my mindless action that occurred last summer. Pero su condena pareció una bofetada para muchos. 2 días de cárcel más 38 días de trabajo comunitario seguidos de libertad condicional. La familia de Jordan insiste en que Taylor nunca asumió su plena responsabilidad, especialmente porque las cicatrices que Jordan carga de seguro durarán más que los 2 días que Taylor pasó entre rejas. Senderistas atrapados bajo una lluvia de ceniza. El monte Ontake en Japón es una de esas imponentes caminatas volcánicas, cumbres afiladas, aire de montaña fresco y el tipo de lugar al que los senderistas van para sentirse un poco más cerca de la naturaleza. El 27 de septiembre de 2014, cerca de 250 personas estaban en los senderos disfrutando del ambiente fresco de otoño y el follaje de la temporada. Se suponía que iba a ser un tranquilo paseo de día. Quienes llegaron a la cima como Yumi Noguchi posaron y se tomaron fotos, sin saber que justo debajo de ellos se estaba gestando una erupción. Japón, como muchos países con volcanes activos, tiene un sofisticado sistema para alertar sobre la actividad profunda, pero lo que se les venía encima era una erupción poco profunda e indetectable causada por vapor de agua escapándose. No era magma, pero era igual de peligrosa. A media mañana ocurrió sin ninguna advertencia, sin gran terremoto, sin señales de alarma evidentes. El volcán simplemente explotó. Un senderista capturó el aterrador momento en que la enorme nube gris de ceniza se elevó y comenzó a rodar por las laderas.
Al principio se refugiaron detrás de un cobertizo, pero rápidamente se dieron cuenta de que la nube se dirigía hacia ellos e intentaron huir, pero no llegaron lejos. En cuestión de segundos, la visibilidad desapareció mientras el cielo se oscureció con ceniza. El aire estaría cargado de gases calientes que los asfixiaban. Los senderistas que estaban más cerca de la base de la montaña lograron escapar, pero aún ellos fueron golpeados por rocas, escombros y ceniza. Y para quienes estaban más arriba fue mucho peor. The rock was falling like hailstones. We covered our faces with anything we could find, but we still couldn't breathe or even open our eyes. Poco podían hacer para protegerse del aire tóxico que avanzaba a gran velocidad, y pronto quedaron enterrados bajo capas de ceniza. Más de 500 rescatistas, entre policías, militares y voluntarios, escalaron la montaña para lanzar una operación de rescate, pero incluso ellos se vieron retrasados por los gases tóxicos. Después lograron ayudar a más de 200 personas a bajar de la montaña, muchas heridas. Pero para algunos la ayuda llegó demasiado tarde. Decenas de víctimas fueron encontradas cerca de la cima. Al menos 56 personas murieron, algunas desaparecidas, enterradas bajo ceniza, golpeadas por escombros o vencidas por los gases. En un abrir y cerrar de ojos, una hermosa excursión de montaña se convirtió en un escalofriante recordatorio de lo impredecible que puede ser la naturaleza. El culto NXIVM. Imagina inscribirte en un seminario de desarrollo personal del tipo que promete crecimiento, empoderamiento y una versión más inteligente y exitosa de ti mismo. Eso era lo que esperaban muchos cuando se unieron a NXIVM. La organización llevaba más de 2 décadas activa en las Américas y se presentaba como un sofisticado programa de éxito ejecutivo. Era liderado por el carismático Keith Raniere, conocido entre sus seguidores como Vanguard. Sus clases, también llamadas intensivos, eran agotadores y costosos seminarios de varios días que podían durar hasta 14 horas diarias durante 5 a 16 días consecutivos. Lo que debía ser extenuante no lo parecía para quienes se escribían. Lo que no sabían era que habían caído en una secta. Raniere no solo predicaba ética y empoderamiento, había construido dentro una sociedad secreta y jerarquizada llamada Dominus Obsequium Sororium, que significa aproximadamente maestros sobre compañeras femeninas sumisas. En este culto, él estaba en la cima, y las mujeres eran reclutadas en un perturbador esquema piramidal donde podían ascender reclutando a nuevas integrantes. Como si eso no fuera suficientemente oscuro, para unirse las mujeres debían entregar información profundamente personal, fotos íntimas e incluso secretos financieros como colateral. Esto no era solo una formalidad, era un arma de control que podían usar contra cualquiera que se saliera de la línea. Y no solo como chantaje. Con esta información en su poder, las integrantes eran obligadas a realizar tareas serviles, guardar celibato, someterse a dietas estrictas y bajas en calorías. Todo porque Raniere tenía preferencia por mujeres muy delgadas, y algunas, privilegiadas, tenían encuentros íntimos con él. En un ritual tan horrible como surrealista, algunas incluso fueron marcadas con sus iniciales usando un cauterizador sin anestesia. El culto atrajo a miembros de alto perfil como la actriz de Smallville, Allison Mack, quien fue una de las que ayudó a reclutar y administrar el sistema de maestras. Pero entonces todo empezó a desmoronarse. Exintegrantes comenzaron a hablar y a volverse contra Raniere. En 2018 fue arrestado y eventualmente condenado por múltiples cargos: tráfico de personas, trabajo forzado, crimen organizado, el paquete completo. Fue sentenciado a 120 años de prisión, un escalofriante recordatorio de que a veces el empoderamiento no es más que una máscara pulida que oculta algo mucho más oscuro. Nivel 4. El último recorrido por la casa. This is me. July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Poco más de un año antes de desaparecer, Susan Powell recorrió su casa con una videocámara. La madre de 2 hijos de 28 años documentaba meticulosamente todo en la casa. And Josh locked this, but this is all of his files. See, locked. Those are his files.
And he bought expensive stuff, like these are, I think this was like a couple of $1,000. No parecía dramática, sino más bien precavida. El tipo de persona que quiere cubrir sus bases, quizás después de demasiadas promesas rotas. Perturbadora en retrospectiva, ¿no? Pero en ese momento nadie se dio cuenta de lo acertado que resultaría ese video. Luego llegó el 7 de diciembre de 2009. Esa mañana Susan no fue a trabajar ni llevó a sus hijos a la guardería. Nadie podía comunicarse con ella. Cuando la policía fue a la casa encontraron su bolso, su teléfono y su auto todavía allí. Básicamente todo lo que necesitaría para funcionar en el mundo. Como si eso no fuera suficientemente preocupante, su esposo Josh y los niños tampoco estaban. Pero justo antes de que la policía lanzara una búsqueda masiva, Josh llegó con los niños. Les dijo que los había llevado a acampar al desierto de Utah alrededor de la medianoche. En cuanto al paradero de Susan, no tenía idea. No había señales de entrada forzada y los investigadores estaban desconcertados sobre lo que podía haber pasado. Y entonces hicieron su primer descubrimiento: sangre cerca de un cojín de sofá húmedo. Sangre que luego fue identificada como de Susan. Además, había habido una tormenta de nieve cuando Josh había llevado a los niños a acampar, no exactamente las condiciones ideales para ese tipo de viaje. Y cuando la policía verificó el lugar de acampada que Josh había descrito, no había evidencia de que nadie hubiera estado allí. Una amiga de Susan también estaba sospechosa. El matrimonio había sido tenso. Sus propios escritos revelaban el estado de su relación. En el banco donde trabajaba, los investigadores encontraron también una caja de seguridad con un testamento escrito a mano, donde Susan había anotado sus preocupaciones de que Josh había contratado un seguro de vida de $1 millón a su nombre. Para ese entonces, los investigadores estaban bastante seguros de que Joshua tenía algo que ver con la desaparición de Susan, y él no hacía nada para calmar sus sospechas. Mientras la familia de Susan la buscaba, Joshua liquidó sus cuentas de retiro y canceló sus citas. Uno de los niños también había dicho que Susan fue con ellos a acampar, pero que no regresó. Sin embargo, no había suficientes pruebas para demostrar que estaba detrás de su desaparición. Él y su familia incluso ofrecieron explicaciones alternativas, lanzando la teoría de que Susan se había ido con otro hombre. Se creó un sitio web en defensa de Josh, afirmando que ella había abandonado a la familia. Durante los 2 años siguientes, la investigación se prolongó. Josh se mudó al estado de Washington con los niños, cortó a la familia de Susan y se comportó de manera cada vez más inestable. Había rumores de que su padre, Stephen Powell, tenía una obsesión con Susan. Incluso salió en entrevistas televisivas a hablar de que Susan le coqueteaba. There were just things going on between us. This is your daughter-in-law. La policía registró la casa que Stephen ahora compartía con Joshua y sus 2 hijos. Encontraron varias cintas de video que había grabado en secreto de jóvenes y mujeres, incluyendo a Susan. That's Susan. There's Josh. Really want her. En un video se le veía oliendo la ropa interior de Susan y hasta tenía un diario donde escribía sobre ella de manera obsesiva. Fue finalmente arrestado por bullerismo y delitos contra menores. Esto permitió que los padres de Susan obtuvieran la custodia de los niños. Para entonces, la policía intensificó sus esfuerzos para encontrar a Susan, y el dedo de las sospechas apuntaba directamente a Josh. Pero antes de que pudieran actuar, todo se desmoronó en un giro pesadillesco que nadie vio venir. En febrero de 2012, la policía recibió una llamada al 911 de una trabajadora social. Habían llevado a los niños para una visita supervisada cuando Josh de repente los metió a la casa y les cerró la puerta. But I think I need help right away. He's on a very short lease with DSHS and CPS has been involved. And this is the craziest thing. He looked right at me and closed the door. And I'd like to pull out of the driveway because I smell gasoline and he won't let me in. This could be life-threatening. He went to court on Wednesday and he didn't get his kids back. And this is really, I'm afraid for their lives. Los agentes se apresuraron a la casa, pero ya era demasiado tarde. Josh había incendiado la casa llevándose con él su vida, las de sus hijos y los secretos de lo que había pasado a Susan aquella noche fatídica. Hasta el día de hoy su cuerpo nunca ha sido encontrado. Fue declarada oficialmente muerta en 2015 y aunque no se han hecho arrestos, la policía cree que Josh fue el responsable. Nunca subestimes al mar. Era un día idílico en una playa de la isla de Oahu, en Hawái.
Ryan King, de 8 años, estaba a punto de aprender qué tan rápido puede volverse en tu contra la madre naturaleza. Su abuelo acababa de hacerle señas para que saliera de la marea creciente, pero ya era demasiado tarde. En un instante el mar se volvió contra ellos. Mientras el niño luchaba por mantenerse a pie, una ola más grande llegó de repente. Se escucharon gritos de pánico cuando su abuelo y su madre corrieron a sacarlo, pero el niño fue arrastrado rápidamente hacia el mar. Mientras tanto llegaban más olas furiosas. Las cosas no pintaban bien para el niño. Lo que había comenzado como un inocente juego en la arena se había convertido en una desesperada carrera por sobrevivir. Y entonces, casi como si el destino interviniera, unos desconocidos corrieron hacia las furiosas olas, tomaron al niño y lucharon para volver a tierra firme. Tan rápido como había comenzado, todo terminó. Gracias a la rápida reacción de unos extraños que no lo pensaron 2 veces, la historia del niño pasó de casi tragedia a un ejemplo de bondad humana. Todo blanco entre los árboles. Todas las novias sueñan con tener una boda memorable, y la novia brasileña Rosmer do Nascimento Silva no era diferente. Había preparado todo para sorprender a su prometido, Urgel Damasenko, y a los invitados con una dramática llegada en helicóptero. Sonaba romántico, audaz y justo lo suficientemente caótico para convertirse en una leyenda familiar. En cambio, se convirtió en algo mucho más oscuro, el tipo de historia que la gente susurra años después. Cerca de las 4 p.m. del 4 de diciembre de 2016, Rosemer abordó el helicóptero. No iba sola, su hermano la acompañaba junto a un fotógrafo para capturar el momento y un piloto que ya había hecho ese vuelo antes. Su destino estaba a 15 minutos. Allí 300 invitados ya estaban reunidos esperando a la novia, pero nunca llegó. Las imágenes recuperadas captaron las sonrisas y la emoción dentro del helicóptero. No tenían idea de que se dirigían hacia el desastre, pero la mirada ansiosa del hermano de Rosemer hacia afuera ya sugería que algo no estaba bien, y de pronto veríamos por qué. Estaban en una espesa niebla con muy poca visibilidad. A menos de 2 minutos del despegue, suenan alarmas, el piloto cae hacia adelante, luego un blanco repentino, un breve grito y nada. El helicóptero se había estrellado contra un bosque, acabando con la vida de todos a bordo. Ocurrió a solo 1 kilómetro del lugar del evento, y algunos invitados dirían después haber escuchado algo, pero lo descartaron como fuegos artificiales lejanos. Los investigadores creen que el accidente fue causado por el piloto al volar a pesar de las malas condiciones climáticas y baja visibilidad. Desorientado y confundido, terminó chocando contra un árbol. En el salón, la perfecta sorpresa se convirtió en una de las historias de boda más trágicas que se pueden imaginar. Los aplausos se convierten en silencio. Para un gimnasta indio, el 12 de octubre de 2010 comenzó como cualquier otro día. Competía en las competencias de Mysore y tenía grandes esperanzas de terminar el día con una sonrisa. Poco sabía que sonreír sería lo menos de lo que tendría que preocuparse. La multitud observó con emoción mientras comenzaba su presentación. No era un novato, había competido a nivel estatal y nacional y había ganado medallas, pero eso estaba a punto de cambiar. Entró a la rutina que había hecho 1000 veces. La carrera, el salto, el giro, el aterrizaje limpio. Excepto que esta vez nada fue limpio. En el aire algo salió muy mal. Los vítores de la multitud se apagaron cuando aterrizó de cabeza sobre la colchoneta y dejó de moverse. Luego vinieron los gritos. El personal corrió y lo llevó al hospital. Sobrevivió, pero su cuello absorbió el impacto de la caída. El cuerpo humano no está construido para ese tipo de golpe, y su columna cedió al instante. Y aunque los médicos pudieron estabilizar el cuello, quedó con las 4 extremidades paralizadas. El deporte que amaba, las rutinas que había dominado, las medallas que aún le faltaba ganar, todo perdido por un solo aterrizaje. Su vida tal como la conocía había cambiado para siempre.
Sin embargo, de alguna manera salió adelante, superando la rehabilitación, tratamientos con células madre y un interminable esfuerzo económico. Aún se encuentra en silla de ruedas, pero ahora puede mover las manos. Su nuevo sueño es ganar medallas en los Juegos Paralímpicos. Su historia es un inquietante recordatorio de cómo una vida puede dar un giro en tan solo un segundo por un único error. Un barrio queda destruido. El 6 de mayo de 2012 era una tarde de primavera normal en la ciudad de Tsukuba, Japón. El cielo estaba tranquilo mientras las familias transcurrían su día. De repente el aire se volvió denso y oscuro. A lo lejos parecía una nube embudo, pero al tocar tierra se convirtió en un poderoso tornado que luego sería clasificado como F3. Mientras el tornado azotaba la ciudad, los residentes solo podían observar con horror cómo los techos de sus casas eran arrancados y las paredes destrozadas. Los árboles quedaron hechos añicos, las líneas eléctricas fueron arrancadas y los autos lanzados por el aire como si no pesaran nada. Luego llegó la calma después de la tormenta, y con ella la tragedia. Un joven de 14 años perdió la vida. Más de 30 personas resultaron gravemente heridas y más de 100 viviendas fueron destruidas. Quienes lo presenciaron todavía hablan del sonido, el viento aullante, el estruendo de madera y metal, y el aturdido silencio que vino después. Peter Keller. Cuando Peter Keller, de 41 años, comenzó su nuevo pasatiempo, se consumió en él de la manera en que algunas personas se obsesionan con la cocina. Solo que en lugar de pan artesanal, estaban construyendo un búnker subterráneo en los bosques de Washington. Fue un proyecto que duró 8 años y él hacía videos donde hablaba orgulloso del avance de la construcción y de todas las cosas que iba almacenando. Let's see, so here you can look at the trail. There's not much of a trail. I try to keep it as hidden as I can, so other people will stay off of it, which has worked so far. I usually come up with between a 30 and 40 pound pack. Every time I bring a load of something up, actually starting to get a lot up here. Habría sido contenido normal de preparacionismo si no se hubiera convertido en algo mucho más oscuro. El 22 de abril de 2012, todo encajó de golpe, y no para bien. La policía fue llamada por un incendio en la casa de Keller. Allí encontraron los cuerpos de su esposa Lynette, su hija de 18 años Kailin y sus mascotas. Faltaba una persona, Keller, y su camioneta roja no estaba en la entrada. ¿Era una víctima o el perpetrador? Los investigadores no tardaron en averiguarlo. Encontraron videos escalofriantes que él mismo había grabado semanas antes. Hablaba de su plan para sobrevivir como fugitivo y de qué haría si lo atrapaban. Basically, if I get caught, I'm just gonna shit myself. So, I mean, I could basically be dead in 2 weeks or 3 weeks, I don't know. El video terminaba con una mención casual de su ya fallecida esposa e hija. Habló de acabar con sus vidas con la misma frialdad con la que uno hablaría de cancelar una membresía del gimnasio. And I don't have to worry about Lynette or Kayleen. And everything will be taken care of. It'll just be me. Y ya estaba a la fuga, pero no por mucho tiempo. Los investigadores revisaron su computadora y encontraron fotos de su búnker en construcción. Al ampliarlas, hallaron puntos de referencia reconocibles que los llevaron a la zona boscosa de Rattlesnake Ridge. Con la ayuda de senderistas que recordaban haber visto su desgastada camioneta roja en el inicio del sendero, localizaron el búnker. Cuando lo encontraron, parecía el escondite real de un villano. La entrada estaba oculta bajo capas de maleza y madera camuflada, casi invisible a menos que estuvieras parado directamente encima. Ahora encontrarlo era una cosa, entrar otra muy distinta. El búnker era una fortaleza subterránea de 3 cámaras excavada en una ladera empinada. Dentro había una bomba de agua conectada a un arroyo cercano, una estufa de leña, un generador, propano y gasolina, provisiones de alimentos, pilas de barras de chocolate y refrescos, y un aterrador arsenal de armas, municiones y armadura corporal. Durante las siguientes 22 horas, las fuerzas del orden rodearon la colina, bombearon gas lacrimógeno dentro del búnker, usaron megáfonos, cualquier cosa para sacarlo. Las luces parpadeaban adentro y se escuchaban ruidos amortiguados, pero nada revelaba su posición.
Al final se usaron explosivos para derribar el techo. Cuando lo abrieron encontraron al survivalista muerto por una herida de bala autoinfligida. Había elegido morir en el lugar que alguna vez había descrito con entusiasmo casi infantil. El búnker fue eventualmente demolido, pero la historia perduró. El perturbador recordatorio de que a veces las personas más peligrosas no son las que gritan sobre el fin del mundo, son las que en silencio se preparan para él en los bosques detrás de tu ciudad. Nivel 5. Sin cuerda para una foto. La gente hará cualquier cosa por la foto perfecta, pero un paso de más puede llevar a la tragedia. Este fue el caso de un senderista de 31 años identificado solo como Hong, quien se había unido a un grupo para escalar el imponente y nevado pico Neon en Sichuan, China. Cuando el grupo llegó a la cima, Hong se había desenganchado su cuerda de seguridad para tomar fotos. Sin la cuerda ni un piolet en mano, se había adentrado en la pendiente cubierta de nieve peligrosamente cerca del borde. Lo que ocurrió después atormentaría a todos los que estaban en la montaña. Por un momento, Hong se tambaleó al filo del precipicio, se resbaló y cayó, deslizándose casi 200 metros por la ladera. Luchó por recuperar el equilibrio, pero no pudo, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Los equipos de rescate llegaron, pero la nieve y la caída abrupta limitaron la velocidad del descenso. Cuando llegaron a Hong, ya estaba muerto. En busca de una foto, lo que comenzó como una caminata terminó con una vida arrebatada por un único momento de descuido. Madeleine McCann. Madeleine McCann, de 3 años, era la mayor de 3 hijos de Kate y Gary. Como la mayor, la pequeña de cabello rubio era el centro de muchos videos familiares mientras sus hermanos menores jugaban en el fondo. Pero en pocos meses, esos videos caseros de los momentos inocentes de una niña se volverían omnipresentes en los titulares de noticias y documentales de crimen real. Todo comenzó durante lo que se suponía eran unas divertidas vacaciones familiares. Los McCann estaban en Praia da Luz, Portugal, junto con varios amigos y 5 niños. La noche del 3 de mayo de 2007, los adultos fueron a cenar con amigos a apenas 55 metros de distancia mientras los niños dormían en un apartamento de planta baja del resort. Cada 30 o 40 minutos los McCann regresaban a revisarlos. Todo estuvo bien hasta las 10 de la noche, cuando Kate volvió al apartamento y encontró la puerta del dormitorio de los niños abierta, así como las ventanas y los postigos. La peor pesadilla de cualquier padre se hizo realidad cuando entró al cuarto y encontró la cama de Madeleine vacía. Cundió el pánico. El personal, otros huéspedes y voluntarios registraron el resort mientras se alertó a los controles fronterizos, aeropuertos y policía española para evitar un posible secuestro transfronterizo. Entre las primeras pistas estaba el testimonio de una amiga que dijo haber visto a un hombre cargando a una niña rubia cerca del resort unos 45 minutos antes de que se diera la alarma. El pijama de la niña coincidía con el que Madeleine llevaba puesto. Ese retrato hablado y ese avistamiento se convirtieron en una pista clave al principio, pero luego se convirtieron en fuente de especulación caótica y confusión cuando 6 años después, Scotland Yard reveló que el avistamiento no estaba relacionado con la desaparición de Madeleine. Era un hombre británico que recogía a su hija de una actividad, y la niña casualmente tenía un pijama similar. Otra teoría señalaba a los propios padres de Madeleine como responsables. La investigación policial incluyó perros de rastreo en el apartamento del resort y el auto de alquiler de los McCann. Uno de los perros especializados obtuvo una señal positiva en ambos, y la policía portuguesa estaba convencida de que habían hecho algo a su hija. Hubo incluso titulares afirmando que el ADN hallado coincidía con el de Madeleine, pero un año después, el fiscal general de Portugal anunció que no había evidencia que vinculara a los McCann con el caso. Sin embargo, el misterio de la desaparición de Madeleine sigue sin resolverse. Han surgido y caído nuevos sospechosos y se han realizado varias búsquedas de nuevas pruebas. Pero a pesar de 2 décadas de investigaciones, el destino de Madeleine sigue siendo desconocido. Todo lo que queda para recordarla son los videos caseros de una familia feliz, antes de que su vida se convirtiera en una pesadilla de la noche a la mañana. Una ráfaga acaba con el espectáculo.
La noche del 13 de agosto de 2011 es una que sigue acechando la vida de muchos en Indiana, Estados Unidos. Miles de fanáticos estaban reunidos en la Feria Estatal de Indiana, esperando que el dúo de country Sugarland subiera al escenario. En cambio, llegó el viento. No una brisa suave, sino una enorme ráfaga. Minutos antes, un presentador había salido al escenario y mencionó el clima de pasada, insistiendo en que el temporal los esquivaría. También les explicó cómo evacuar, pero insistió en que el espectáculo continuará. Solo que no fue así. Quienes estaban en las primeras filas recordarían después haber escuchado algo entre un profundo gemido y un crujido. Al momento siguiente, toda la estructura del escenario se desplomó. Un momento el público estaba emocionado, guitarras listas, al siguiente gritos y caos llenaron el aire. Algunos quedaron atrapados bajo vigas y altavoces, otros lanzados por el suelo. Al final de esa noche las vidas de muchos habían cambiado para siempre. 5 personas perdieron la vida, muchos resultaron heridos, algunos con huesos rotos, traumatismos cráneoencefálicos y cicatrices terribles. Personas que habían venido esperando música, diversión y buenos recuerdos se fueron con dolor, conmoción y pesadillas. Los videos caseros de Gypsy Rose Blanchard. Gypsy Rose Blanchard era una niña de 14 años con enfermedades crónicas. Sufría de una larga lista de afecciones graves: leucemia, distrofia muscular, epilepsia, asma, problemas severos de visión y de audición. La lista continúa y son más. Fue sometida a repetidas cirugías, le extirparon las glándulas salivales, soportó cirugías oculares e incluso le pusieron una sonda de alimentación. Usaba silla de ruedas, dormía con un respirador y caminaba con grandes limitaciones. Todo captado en cinta bajo los atentos ojos de su devota y heroica madre, Didi Blanchard. Por tener una hija con discapacidad grave, organizaciones benéficas locales, vecinos e incluso extraños se volcaron en apoyarlas, brindándoles una casa, viajes y apoyo médico. Aparecieron en varios programas de televisión para compartir la lucha de Gypsy Rose y los esfuerzos de su madre por mantenerla con vida. Lo último que cualquiera esperaba era que estas dos fueran a aparecer en las noticias de crimen real. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en junio de 2015, cuando los vecinos descubrieron el cuerpo de Didi en su casa. Fueron alertados por una publicación anónima en Facebook que decía haber acabado con su vida y atacado a Gypsy Rose. Pero no había señales de Gypsy Rose en la casa y todos estaban inmediatamente preocupados. Dependía de su silla de ruedas, tanques de oxígeno, sondas de alimentación y medicamentos para vivir. Incluso si no estaba herida, podría morir sin recibir los cuidados que necesitaba. Los investigadores dedujeron que Didi había muerto mucho antes de que se publicara el mensaje de Facebook, lo que convertía al autor de la publicación en el principal sospechoso tanto de la muerte de Didi como de la desaparición de Gypsy Rose. Rastrearon la dirección IP hasta la casa de Nicholas Goujon en Wisconsin, y allí encontraron a Gypsy Rose. Al principio todos se alegraron de que estuviera sana y salva. Luego, tanto Gypsy Rose como Nicholas fueron acusados de la muerte de Didi. Fue un giro que nadie vio venir, y las sorpresas no terminaron ahí. Los titulares revelaron que Gypsy nunca había estado enferma y siempre había podido caminar. También tenía varias cuentas de Facebook y las había usado para urdir un plan para que su novio matara a su madre. En el Tribunal de la Opinión Pública había cometido uno de los peores crímenes contra la persona que más la quería. Luego llegó otro giro en el caso, y este fue mayúsculo. Resultó que Didi había inventado las enfermedades de Gypsy Rose y la había sometido a cirugías que no necesitaba. Cuando los médicos comenzaron a expresar dudas, también hubo un neurólogo que se dio cuenta de que Gypsy podía caminar y cuestionó su diagnóstico, pero Didi simplemente dejó de ir con ese médico. Y no solo eso, mantuvo a Gypsy desnutrida para poder mentir sobre su edad e incluso falsificó su acta de nacimiento. A todos les decía que tenía 14 años, pero a ella le decía que en realidad tenía 19, y de hecho, era 23 años.
Las cosas empezaron a derrumbarse a medida que Gypsy fue creciendo y decidió afirmar su independencia. Didi no la dejaba usar internet y le había destruido su teléfono y su computadora, así que ella esperaba a que su madre se fuera a dormir. Conoció a Nicholas en un sitio de citas para cristianos solteros y le confesó la verdad. Podía caminar, no estaba enferma y estaba atrapada. Juntos tramaron un plan para deshacerse de Didi, y en las primeras horas de junio de 2015, él entró a la casa y acabó con su vida. Nicholas recibió cadena perpetua. Mientras tanto, las opiniones estuvieron divididas sobre las acciones de Gypsy Rose y la simpatía hacia ella. Muchos ni siquiera querían que pasara un solo día en prisión. Terminó declarándose culpable y fue condenada a 10 años de prisión. Fue puesta en libertad condicional anticipada en 2023. Nivel 6. Amy Bradley. Cuando el agente de seguros Ron Bradley ganó un crucero todo incluido por el Caribe como premio de su empleador, pareció ser justo lo que la familia necesitaba, así que desembolsaron $2,000 para que sus hijos Amy y Brad pudieran acompañarlos. Y esta resultaría ser una decisión fatídica. El 21 de marzo de 1998, Amy Bradley, de 23 años, recién egresada de la universidad, abordó el crucero Royal Caribbean junto a sus padres y hermano. Los primeros 2 días transcurrieron sin novedad, luego el día 23 atracaron en Aruba. Amy fue a una subasta de arte con su madre y por la noche ella y su hermano se fueron a la discoteca del barco, bailando entre otros pasajeros y tripulantes. Imágenes de video captadas por Chris Fenwick esa noche muestran a Amy riendo, moviéndose al ritmo de la música, despreocupada bajo las luces destellantes. En un momento, uno de los miembros de la banda, Alistair Douglas, se le une. Poco después de las 3 de la madrugada, Amy y Brad regresaron a su camarote. Pasaron un tiempo juntos en el balcón, luego Brad entró a dormir. A primera hora de la mañana siguiente, antes de las 5:30, su padre se asomó y vio a Amy aún dormida en una tumbona. Pero a las 6 de la mañana, cuando volvió a mirar, Amy había desaparecido junto con sus cigarrillos y su encendedor. Sin embargo, sus zapatos todavía estaban en la habitación. La familia buscó donde pudo, pero no había rastro de Amy. Y durante ese tiempo, Alistair Douglas se acercó al hermano de Amy con una afirmación muy perturbadora, especialmente porque aún no se había hecho ningún anuncio sobre su desaparición. Como si eso no fuera suficientemente extraño, 3 personas afirmaron haber visto a Amy en las cubiertas superiores con Alistair Douglas después de su último avistamiento confirmado. Él se sometió luego a una prueba de polígrafo, pero el resultado fue inconcluso. Durante las semanas siguientes, la Guardia Costera peinó el océano, se revisaron videos de seguridad, pero no hubo rastro de Amy. Las primeras teorías iban desde una caída accidental o suicidio hasta una desaparición voluntaria. Pero muchos encontraban esas explicaciones difíciles de creer. Para empezar, aunque Amy era buena nadadora y había sido salvavidas, le tenía un miedo saludable al océano y nunca se acercaba a las barandillas. Tampoco había evidencia de que se hubiera quitado la vida. A esto se sumaba la preocupante noticia de que la línea de cruceros intentó encubrir su participación eliminando videos en los que aparecía Amy. La desaparición de Amy fue transmitida en America's Most Wanted. En los meses siguientes, varias personas dijeron haberla vista, pero ningún avistamiento fue corroborado. Luego, en 2005, surgieron fotografías perturbadoras en un sitio web que supuestamente la mostraban bajo el nombre de Jazz, lo que llevó a algunos a creer que pudo haber sido víctima de tráfico de personas, pero nunca se probó nada. En 2010, las autoridades la declararon legalmente muerta. 2 décadas después, la pregunta de qué le pasó sigue sin respuesta. Aún estremece cómo una joven capturada riendo y bailando sin ninguna preocupación pudo desaparecer sin dejar rastro al momento siguiente. Las cintas de los concursos de John Bennett. La mañana de Navidad de 1996 en Boulder, Colorado, la familia Ramsey despertó no para celebrar la alegría navideña ni desenvolver regalos, sino para enfrentarse al devastador conocimiento de que su hija, John Bennett, de 6 años, había desaparecido. John Bennett era la estrella de la familia y reina de los concursos de belleza. La familia tenía videos caseros de sus actuaciones en concursos donde ella cantaba y se presentaba bajo brillantes luces del escenario usando adorables disfraces. Más de una vez la pequeña de 6 años terminó con la corona ganadora, pero John Bennett nunca crecería para ser veterinaria. De hecho, nunca crecería.
Esta fue una de sus últimas presentaciones en un centro comercial local apenas 3 días antes de aquella mañana de Navidad. Ahora todo lo que la familia podía encontrar en la casa era una nota de rescate en las escaleras de la cocina, exigiendo exactamente $118,000. Una cifra curiosamente específica que levantó más de una ceja, especialmente porque era el monto exacto que el padre de John Bennett, John Ramsey, había recibido como bono reciente. 5 horas después, él volvió a registrar la casa y encontró el cuerpo de John Bennett en el sótano envuelto en una manta. Las sospechas se dispararon. La extensión y el tono de la nota de rescate llevaron a muchos expertos a creer que había sido fabricada, posiblemente alguien familiarizado con la familia y que conocía el monto del bono de John, alguien como los propios padres de John Bennett, John y Patsy. No ayudó que el análisis de escritura concluyera que Patsy había escrito la nota de rescate. Tampoco había huellas en la nieve alrededor de la casa que sustentaran la teoría de un intruso. Los investigadores estaban convencidos de que toda la escena había sido montada para desviarlos y de que alguien dentro de la casa era el responsable. De hecho, en 1999 hubo una votación del gran jurado recomendando el procesamiento de ambos padres por cargos de negligencia infantil y complicidad. Lo único que los libró de los cargos fue que la fiscalía no estaba convencida de tener suficientes pruebas. Y durante una década fue de conocimiento general que John y Patsy habían salido impunes. Algunos incluso pensaron que su hermano, de entonces 9 años, lo había hecho, y ellos lo estaban encubriendo. Avanzamos hasta 2008, cuando hubo un avance en el caso. La tecnología de ADN alcanzó al expediente y el ADN masculino desconocido encontrado en la ropa de John Bennett pudo finalmente analizarse. Pero en lugar de probar que los Ramsey estaban detrás de su muerte, los exoneró de toda sospecha. Solo entonces se aceptó de forma generalizada que un intruso había entrado a la casa aquella noche, pero Patsy murió antes de que su nombre fuera limpiado. Muchos creen que los años que los investigadores pasaron enfocados en los Ramsey permitieron al verdadero asesino escapar. Casi 3 décadas después nadie ha sido arrestado ni acusado. Todo lo que queda son los videos de los concursos, una niña girando con su tiara y un sótano perturbador que guarda los secretos de los horrores que ocurrieron aquella fatídica noche. David Koresh dentro del Monte Carmelo. Los Davidianos de la Rama eran un grupo que se desprendió de los Adventistas del Séptimo Día. A principios de la década de los 80, David Koresh, nacido en Vermont, Wayne Howell, tomó el control del grupo tras un enfrentamiento armado con el líder anterior. Se reposicionó como un profeta moderno, afirmando tener revelaciones divinas y proclamando un apocalipsis inminente. Bajo el liderazgo de Koresh, el complejo en el Monte Carmelo, cerca de Waco, Texas, se convirtió en una comunidad cerrada y hermética. A principios de los años 90, el gobierno comenzó a preocuparse. Comenzaron a filtrarse historias de que Koresh exigía lealtad absoluta, se casaba con múltiples menores de edad y ponía en peligro a niños. Como si eso no fuera suficiente señal de alarma, también había informes de que el grupo acumulaba armas automáticas y modificaba armamento. El 28 de febrero de 1993, más de 70 agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos intentaron un ataque sorpresa. El grupo fue alertado cuando un cartero señaló a un periodista hacia el complejo y sus miembros se armaron. Durante 2 horas se desató un feroz tiroteo que dejó a 4 agentes del ATF muertos y más de una docena de heridos. Del lado de los davidianos, 6 murieron. Koresh fue baleado, pero sobrevivió. Las fuerzas del orden se retiraron y el FBI tomó el relevo. El complejo fue rodeado pronto por 900 agentes de diferentes departamentos, iniciando un asedio. Pero antes del asalto, los davidianos habían acumulado años de comida y otros suministros. Mientras las negociaciones continuaban, el FBI, preocupado por lo que ocurría adentro, les proporcionó cámaras para hacer grabaciones. Lo que obtuvieron fueron protestas contra el gobierno. Koresh también aparecía en las cintas protestando por las acciones del gobierno y mostrando a sus hijos. En un momento exigió que uno de sus sermones fuera transmitido a nivel nacional a cambio de su rendición, pero una vez que salió al aire se echó atrás, alegando que había recibido instrucciones divinas de esperar. Mientras tanto, el FBI intentó presión psicológica, música a todo volumen, focos encendidos toda la noche, corte de electricidad.
Unos 26 miembros salieron, pero muchos se quedaron. Entre los que permanecían adentro había niños. El 19 de abril de 1993 era el día 51 del asedio de Waco y el gobierno perdió la paciencia. Los tanques avanzaron y contenedor tras contenedor de gas lacrimógeno militar fue bombeado adentro, algunos inflamables, otros letales. Mientras los vehículos blindados embestían las paredes, de repente los testigos escucharon gritos cuando un incendio se declaró. En minutos toda la estructura de madera quedó envuelta en llamas. Solo 9 personas lograron escapar. Cuando el fuego se extinguió, se encontraron 82 cuerpos adentro, incluyendo el de Koresh y docenas de niños. Algunos tenían heridas de bala, lo que sugería que pudieron haberse disparado entre sí. Ninguno de los que aparecieron en la cinta sobrevivió. Lo que debía ser un operativo policial se convirtió en una masacre que marcó a Estados Unidos. Surgieron preguntas sobre quién había iniciado el incendio y todos se señalaban mutuamente. Las fuerzas del orden culparon al culto, afirmando que había sido provocado como un suicidio colectivo. Pero los sobrevivientes insistían en que los gases lacrimógenos y la destrucción desencadenaron el incendio, o peor aún, que los agentes lo habían iniciado deliberadamente. Una revisión del Departamento de Justicia no encontró pruebas concluyentes de que el gobierno causara el incendio, aunque hay muchos escépticos. Solo después el FBI afirmó que sus gases lacrimógenos podrían haber sido la causa. Décadas después, los videos de Koresh predicando resultan escalofriantes al recordar lo que ocurrió después. Lo que comenzó como fe terminó de la manera más catastrófica imaginable. Nivel 7. Shannon Watts. La cámara captó a 2 adorables niñas riendo. Es Shannon Watts grabando videos de sus hijas mientras juegan y gritan alegres juntas. Es el tipo de vlog familiar alegre que uno ve en Facebook y no puede evitar sonreír. Shannon tenía casi 300 de estos videos en su página de Facebook. Algunos incluso capturaron a su esposo Chris jugando con las niñas. Eran la imagen perfecta de la normalidad suburbana. O quizás no. El 16 de julio de 2018, Shannon publicó lo que sería su último video, una celebración del tercer cumpleaños de su hija. Menos de un mes después, su amiga Nicole estaba afuera de su casa llamando a la policía porque Shannon había faltado a su cita médica. Chris llegó después a la casa y permitió que la policía entrara a registrar. Dentro encontraron al perro de la familia, el bolso de Shannon, su teléfono y su anillo de bodas. Pero no había rastros de Shannon. Pero más perturbador aún, sus 2 hijas, Bella y Celeste, tampoco estaban. Chris le dijo a la policía que no había visto a Shannon desde las 5 de la mañana del día anterior, y el devoto esposo salió en los medios pidiendo su regreso seguro. Pero detrás de la imagen del esposo y padre perfecto, Chris ocultaba varios secretos. Los investigadores pronto descubrieron uno de ellos cuando obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad de un vecino. Captaban a Chris cargando cosas en su camioneta esa misma mañana. El golpe de gracia llegó cuando falló la prueba del polígrafo. Al ver que el juego había terminado, Chris pidió hablar con su padre antes de contarle a los agentes lo que le había pasado a Shannon. Era una historia que no cuadraba. Nadie creía que Shannon hubiera podido hacerle daño a las niñas. Mientras tanto, la investigación avanzaba rápido. Mensajes de texto, datos de GPS, imágenes de vigilancia e inconsistencias en la versión de Chris se cerraban sobre él como un lazo. Fue entonces cuando Chris finalmente confesó lo que había ocurrido en la casa en las primeras horas de esa mañana. Posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados en un yacimiento petrolífero. Chris nunca confesó el motivo, pero los investigadores lo dedujeron. Tenía una aventura con una mujer llamada Nicole Kessinger, y en lugar de terminar su matrimonio, decidió hacer lo impensable. La noticia sacudió a la comunidad. El mismo hombre que había salido en televisión pidiendo el regreso seguro de su familia era quien había cometido ese crimen tan atroz. Chris Watts cumple actualmente múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Los videos que Shannon grabó siguen en línea. Un estremecedor recuerdo de una familia que lucía feliz ante la cámara sin saber que algo malvado acechaba justo bajo la superficie. El lente encuentra el cañón. Era el 6 de diciembre de 2021 y Patricia Birmingham estaba a punto de capturar sus últimos momentos en cámara.
Ella y su esposo Kerry, de 60 años y en estado de ebriedad, habían estado discutiendo. Salió de la casa para poner distancia entre ellos, pero Kerry, apenas vestido con una bata, la siguió, incluso persiguiéndola cuando ella corrió. Después de un momento, un aparentemente agotado Kerry se dio la vuelta y se dirigió de regreso a la casa. Patricia pensó que lo había cansado y lo siguió. Poco sabía que estaba caminando directo a una trampa. Justo cuando llegaron al camino de entrada, Kerry reveló lo que había estado ocultando bajo su bata durante todo ese tiempo. Quizás ella pensó que el arma no estaba cargada, o que grabarlo con su teléfono sería suficiente para hacerlo retroceder. Sea como fuera, Patricia había subestimado hasta dónde su esposo estaba dispuesto a llegar. En un momento que parecía demasiado silencioso para ser real, Kerry le disparó a su esposa en un instante escalofriante. Sus últimas palabras no mostraron ningún remordimiento. You really want this on video? I'll pull it. I'm mad enough to pull it. Los vecinos llamaron al 911 y Kerry fue arrestado con rapidez, pero los investigadores aún querían saber el motivo. Encontraron sus respuestas cuando se halló una grabación de audio de la discusión en casa. You had a love affair with that Mexican. I wasn't having a love affair. Yeah, you were. That's why you're on too illegal. No, It's all makes sense now. no, that's not what I'm on doing. I've never even seen that guy. Pero nunca encontraron evidencia que respaldara su afirmación. Y lo peor de todo, Kerry se declaró culpable y recibió una condena de 10 años. De hecho, en 5 años será elegible para libertad condicional y podría aparecer en tu propio vecindario. Los videos caseros de Jonestown. A mediados de la década de los 70, el Templo del Pueblo, liderado por el carismático predicador Jim Jones, comenzó a producir imágenes vistosas e idealistas. En estas películas, rostros sonrientes trabajaban la tierra, los niños corrían sin preocupaciones y las hileras de cabañas de madera lucían ordenadas y pulcras. Jonestown, oficialmente el proyecto agrícola del Templo del Pueblo, era presentado como un paraíso utópico en Guyana donde la gente podía vivir libre de racismo, injusticia social y explotación. Para muchos parecía una esperanza, y para 1977 cientos de creyentes habían emigrado desde Estados Unidos hacia lo que prometía ser un refugio socialista. El complejo tenía cabañas tipo dormitorio, cocinas comunitarias, un centro de salud, una biblioteca y campos de trabajo. La comuna lucía tranquila, con propósito y progresista. Pero detrás de la alegre propaganda, la vida en Jonestown no era el pacífico paraíso agrícola que las películas prometían. Los días de trabajo eran brutales, largas horas bajo el calor tropical, castigos severos por la disidencia y estrictos controles sobre la vida cotidiana. Los pasaportes y medicamentos de los miembros eran confiscados. La comunicación con el mundo exterior estaba censurada. Intentar escapar significaba castigos. Guardias armados patrullaban el perímetro. Dentro, la presión psicológica, la humillación y el abuso físico se volvieron rutinarios. Tanto niños como adultos eran sometidos a reuniones nocturnas, películas de propaganda y sermones donde Jones predicaba alternadamente la salvación y la paranoia. Jim, quien alguna vez predicó la igualdad, se había convertido en un gobernante demencial. Castigaba a los niños atándolos en el bosque mientras los adultos eran golpeados. Nadie podía terminar una relación ni comenzar una nueva sin su permiso. Para finales del 78, la preocupación de los familiares y amigos de los desertores de Estados Unidos había crecido, y las historias de abuso y encarcelamiento llegaron a oídos del congresista de California, Leo Ryan, quien decidió viajar a Jonestown el 17 de noviembre de 1978, junto a periodistas y familiares de miembros del templo, con la esperanza de descubrir la verdad. Lo que encontraron fue que muchos de los seguidores solo tenían cosas buenas que decir sobre la vida en Jonestown, pero entonces la gente comenzó a pasarles notas pidiendo ayuda para salir. El congresista ocultó lo que había descubierto y durante la celebración de esa tarde incluso pronunció un discurso elogioso sobre lo felices que estaban todos. Mientras tanto, ya había organizado un segundo avión para esperar y llevar a quien quisiera marcharse. Al día siguiente, Ryan, los periodistas y un puñado de desertores estaban en la pista de aterrizaje preparándose para partir. Un avión rodaba por la pista cuando de repente uno de los miembros del culto sacó un arma
y abrió fuego. El hombre había recibido instrucciones de Jones de asegurarse de que nadie saliera con vida. Los que iban a bordo lograron reducir al agresor, pero el segundo avión no tuvo tanta suerte. Todos todavía abordaban cuando un camión y un tractor llenos de hombres armados aparecieron de repente y abrieron fuego. Algunos corrieron al bosque para esconderse y otros murieron en el acto, incluyendo el congresista. El primer avión contactó a las autoridades de Guyana sobre lo sucedido. Al día siguiente, tropas armadas fueron enviadas para poner fin a Jonestown, pero fueron recibidas por un espeluznante silencio. Mientras sobrevolaban, se encontraron con una vista que los perseguiría para siempre: cientos y cientos de cuerpos. Los pocos sobrevivientes contaron lo que había pasado. Casi inmediatamente después de los disparos, Jones ordenó lo que llamó perturbadoramente un acto revolucionario. Ordenó a sus seguidores que se reunieran en el pabellón y bebieran una bebida de fruta mezclada con cianuro. Era algo que el culto había practicado muchas veces. Todos hicieron fila y bajo la vigilante mirada de los guardias armados, tomaron un sorbo y esperaron morir una muerte dolorosa. Pero no todos murieron de esa manera. Jones fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida. Los sueños promocionales de Jonestown quedaron enterrados junto con los cuerpos de 900 personas que alguna vez creyeron que estarían en el paraíso. Para más casos extremos, suscríbanse a nuestro Patreon gratuito. Y si quedaron con ansias de más icebergs perturbadores, hagan clic en el video en la pantalla.